buenos días, muy buenos días familia en Cristo. Aquí estamos con toda la intención, con todo el poder en Cristo Jesús en este hermoso sábado de transmisión de Mañanas Determinadas en vivo. Mi nombre es Verónica Fuentes y tenemos a nuestra pastora Marlene Casas. También nos está acompañando el día de hoy, regresando a formar parte de este equipo ausente por una semana, Joelis y el pastor Linares. Gracias, estamos aquí en este hermoso día, despertándonos en una mañana con propósito, con fe, pero sobre todo con determinación y conmemorando, celebrando, recordando la semana más importante para la humanidad. Amén. La semana en la cual nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo, lo hizo con intención. Nada de lo que pasó durante esa semana fue casualidad o fue accidente, sino todo tenía un propósito. Y leemos en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Alcemos la mano. Amén. Todos nosotros, ¿verdad? Y como ya nos introdujeron y como pastora ha leído, ¿verdad? Si ya se dieron cuenta lo que estamos tratando de llevarles, ¿verdad? A cada uno de ustedes, ¿verdad? Es que estamos celebrando lo que es, ¿verdad? Lo fue la pasión, ¿verdad? Muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de ahora es la semana que lo cambió todo. Amén. ¿Verdad? En ese sentido, porque de alguna manera creo que alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida hubo un día, hubo una hora, hubo un minuto, un segundo, ¿verdad? Que lo pudo haber cambiado todo, pero esto es la semana que nos cambió a todos, ¿verdad, Joelis? Así es, así que te invito a que te quedes con nosotros porque esto que vamos a hablar el día de hoy no es solamente información, sino transformación. Amén. Y eso es lo que queremos darles, no solamente esta información de lo que aconteció en estos días, ¿verdad? Pero queremos que sea de transformación, no solamente como ha sido para nosotros, ¿verdad? Sino que a lo mejor alguien que nos está mirando, ¿verdad? En esta hora, que a lo mejor no ha podido o no ha escuchado, ¿verdad? O no ha recibido a Cristo en su corazón, que sea de transformación para ti. Y esa semana, dentro de esa semana, Jesucristo fue recibido con gritos, con gozo, como todo un rey. Así es, así es. Y aunque había grito, gozo y como todo un rey, desafortunadamente miramos después que ellos no habían entendido la razón por la cual Jesucristo hizo lo que hizo, ¿verdad? Yo hablaba la semana pasada aquí que la gente acababa de enterarse del gran milagro que había hecho Jesús, ¿verdad? Donde había resucitado a Lázaro. Betania estaba como a unas 2 millas de Jerusalén. Sí. Y camino a Jerusalén, después de haber hecho este milagro, pues la gente se entera, ¿no? De lo que pasó. Esas cosas como en el tiempo de ahora corre como pólvora encendida. Sí, y sobre todo la magnitud del milagro, 4 días ya muerto. No era de que le dio un ataque cardíaco y después de 1 hora resucitó. CPR. No, no fue así, sino que 4 días. Su propia hermana dijo, Señor, ya hiede, ya huele, ya está descompuesto, ¿no? Entonces, este gran milagro corrió como pólvora, como dice la hermana, y la gente cuando supo que venía a Jerusalén, por eso es la entrada triunfal. Y yo quiero, a muchas personas le dicen Domingo de Ramos, ¿no? Porque cortaron las ramas y gritaban Hosana, él es el bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Sí. Reconociendo que era divino, reconociendo que era de Dios, porque recordemos que había muchas otras personas como Jesús antes de él, que pretendían ser el Mesías. Entonces, él estaba allí cumpliendo la profecía, sí, ¿verdad? Entonces, sí, desafortunadamente, aunque decían Hosana, bendito, y estaban reconociendo su señorío y poderío, desafortunadamente después nos damos cuenta que no habían entendido
la magnitud y la responsabilidad que él estaba tomando, cargando al ser crucificado en esa cruz después. Amén. Sí, y pasó algo muy interesante también, pastor, ahí. Pareciera como que en Mateo 2, 21, 13, ¿verdad? Dice que casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada mi casa de oración. ¿Por Como- qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué Ajá. lo dijo? Bueno, recordemos que Jesús venía en un estado, recordemos que había pasado noches orando, ¿verdad? Amén. Y porque sabía que la hora venía, su hora venía. Y recordemos que Jesús era carne, era humano y también divino, ¿verdad? Y muy intencional. Y muy intencional, exactamente. En todo lo que sí, hacía. sí, exactamente. Nos enseñó que tenemos que velar, ¿verdad? Para no entrar en tentación. Amén. A través de la historia con los discípulos. Luego, cuando entra a Jerusalén, Ajá. ¿verdad? Y la gente lo está reconociendo allí como rey soberano, reconociendo su divinidad. Luego llega al templo, al lugar, a la iglesia. ¿Y qué es lo que ve? Ve las mesas de los cambistas, las personas que están cambiando, porque recordemos que Jerusalén era una ciudad tan grande que había diferentes personas que ya habían adoptado quizás diferentes culturas y diferentes tipos de monedas, ¿verdad? Y pues aquí eso es lo que traigo para comprar para el sacrificio. Era algo como muy casual. El pastor decía hoy en la mañana, no tomemos estos días tan casuales, ¿no? Sí. Parecía un lugar muy casual. Ya no había una reverencia por el templo, Sí. ¿verdad? Sino que afuera pues estaban estas personas haciendo trueque, vendiendo. Tú me das una paloma porque yo sé que creo que hice un pecadillo chiquito. Ajá. Y te doy esta moneda. Y yo creo que allí vino este sentimiento de él como humano y como Dios también, Sí. ¿no? Esta ira de que tiró todas esas mesas, ¿verdad? Por eso es que leyó usted aquí en Mateo, donde él dice, mi casa será llamada casa de oración. Porque para eso es, Sí. ¿verdad? Cuando oramos es donde estamos internalizando o dirigiéndonos a Dios. Y si ya había un lugar construido llamado el templo, pues hay que respetarlo como tal, ¿verdad? Pero la gente en ese tiempo lo había hecho algo tan casual. Sí, aquí voy a abrir un pequeño paréntesis porque yo he escuchado sobre Sí. esto de las mesas, se han ido más profundo el por qué Jesucristo se airó, y es porque en Jerusalén ya se acercaba la Pascua, la Ok. celebración de cuando fue liberado Israel de Egipto. Entonces venían personas de lejos, entonces imaginemos que venían con su sacrificio. Sí. Con el borreguito o con cualquier otro animal, caminando largas distancias. Sí. Era algo complicado. O tal como la pastora decía, quizás su ofrenda era una paloma. Y es que, si me permiten, ¿puedo opinar? ¿Puedo decirles algo? Claro que sí. Recordemos de que ellos estaban arraigados a lo que era la tradición en el tabernáculo, que había el día de la expiación, ¿verdad? Y cada quien llevaba su mejor ofrenda, ¿verdad? En ese entonces. Entonces yo creo de que algo similar, ¿verdad? Creo que ellos querían como hacer como una representación de eso. Sí, cuando estaban. traían con qué pagar la ofrenda que iban a ofrecer ese día de la expiación. Entonces por eso estaban las mesas de los cambistas. Pero parecía que había ahí algo de maña y Jesús, sabiéndolo todo, se airó. Sí. Y por eso hizo lo que hizo. Pero aquí vale hacer ahorita una pregunta. A ver. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por quien Él es o por lo que nosotros queremos conseguir de Él? Esa es una muy buena pregunta. Pastora. Sí, muy profunda y que tenemos nosotros que meditar en ello, ¿verdad? Porque cuando entendemos la razón por la cual Él vino, entonces lo vamos a celebrar por lo que Él es, nuestra salvación, el puente entre nosotros y Dios. Amén. Pero tenemos que entenderlo, Amén. ¿verdad? Que no nos vaya a pasar el mismo error que aquella muchedumbre, Sí. que no lo entendió, porque en un momento lo estaba alabando,
glorificando, Recibiendo. exhibiendo, Exhibiendo. y fue un tratamiento de rey que le dieron, ay, se sintió muy bien, ¿no? Porque Él lo recibió con mucha humildad, lo Sí, recibió. sí, lo no, recibió. no importando que sabía lo que acontecía después. Exactamente. Pero después esa misma muchedumbre, cuando se le preguntó qué se debía hacer con él, ¿saben qué? Pues como no es lo que nosotros esperábamos, nosotros queríamos un libertador político, uno que así como levantó a Lázaro de la muerte, tiene el poder y la autoridad para acabar con estos romanos que nos están molestando, ¿no? Pero como no lo hizo, sino que se quedó callado todo el tiempo de su juicio, porque fue a juicio, fue enjuiciado por los hombres. Y como no miraron a ese rey poderoso, a ese rey del libertador, ¿verdad? Porque recordemos que la palabra Hosana quiere decir o líbranos, ¿verdad? Y ellos querían ser librados de ese yugo romano. Sí. Y como no lo hicieron, como Jesús no lo hizo, entonces dijeron, no, este no es, crucifíquenlo. Es que imaginemos el panorama, ya con esto les dejo. Pero imagínense, No, sigamos, lo hermano. reciben como un rey con todos los honores y luego fácilmente es apresado porque no puso resistencia. Sí. Entonces me imagino que ellos se habrán rascado la cabeza y habrán dicho, ¿qué pasó aquí? No vino con sus superpoderes. ¿Por qué no se libera el mismo? ¿Por qué no se libera el mismo? ¿Por qué se dejó apresar? Y es que lo que pasa es de que ellos no entendían el propósito. Sí. Y No recordaban la profecía. Exactamente. ¿verdad? Porque ya se había dicho que él iba a enmudecer, ¿verdad? Que no iba a abrir su boca. Y sobre todo, una vez más, cómo iba a entrar. Entró en un pollino, no entró en un caballo blanco así. o en un este, con un carruaje, ejército. ¿verdad? Yeah. O en un carruaje que lo fueran cargando, ¿verdad? Sí. Como cargaban en ese La entonces a los muchedumbre reyes. estaba sus ojos muy a lo que estaba en ese momento y no estaban recordando la profecía, la palabra que Dios ya había especificado, cómo iban a pasar las cosas. Y ojalá, Dios, que no nos pase lo mismo. Aquí hay un problema. No. Sí. El problema es de que tanto a los que él vino, ¿verdad? Que fue su pueblo, que fueron los judíos en este sentido, ¿verdad? Hubo un problema, que el problema se ha venido arrastrando a través de las generaciones y ha llegado hasta el día de hoy. Y me gustaría romper esa tradición o este ciclo que se ha venido a través de las generaciones por esta razón, porque los que estuvieron con él, los que estuvieron cerca de él no lo entendieron, y muchos de nosotros hoy en día estamos cerca de Jesús y no lo entendemos, como no entendemos los procesos, o no entendemos lo que acontece, o no entendemos todas estas cosas, ¿verdad? Entonces esto, ¿verdad?, nos lleva a que queremos compartir con ustedes, es que el Salvador que se entregó por cada uno de nosotros, por ti, por mí, Amén. por todos aquellos que nos están mirando, ¿verdad? Y aquellos que nos van a mirar. Pero mira, dice, aquí la historia se vuelve más intensa, ¿verdad? En este sentido, de lo que ustedes nos estaban compartiendo. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote lo traiciona, hablando de que había alguien cerca de él y no entendía, ¿verdad? Pero no sabíamos nosotros de que todo era parte del propósito, ¿verdad? Entonces Jesús ora en el Getsemaní, imagínate, y dice, y es arrestado, golpeado y llevado a la cruz. ¿Qué te parece esto, Joelis? Yo creo que esta es de las partes más, como dijiste, más intensas de este relato, porque en esta oración Ajá. Jesús dijo algo poderoso. ¿Qué dijo? Que lo podemos ver en Lucas 22, Ajá. 42, ¿Qué dijo? diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La agonía que él estaba pasando en ese momento no era más grande que la rendición a la voluntad de lo que Dios Amén. quería hacer. Y si leemos más adelante en ese mismo capítulo, dice que vino un ángel del Señor para fortalecerlo y que las gotas que derramaba del sudor eran como gotas de sangre. Sí. Y esto es algo muy, muy curioso. Imagínate, este es un proceso Sí. biológico estudiado que se llama hematohidrosis,
que es cuando pasas un estrés emocional o físico de forma tan intensa que las glándulas sudoríparas de tu cuerpo dilatan, se contraen y se dilatan de una manera tan violenta que empieza a secretar sangre. Sí. Imagínate esa agonía, es que estaba en esa angustia que tenía Jesús en ese momento, porque él sabía que el momento había llegado, que su hora había llegado. O sea, la carga emocional y mental de esa misión para lo que él había nacido, al fin había llegado, y aún en medio de todo eso, que él pudiera decir: Señor, sea tu voluntad. O sea, no quiero... si puedes, pasa de mí esta copa, porque estaba sintiendo, como dijo la pastora, él era de carne y hueso, Sí. pero también era divino. Y si estaba sintiendo el dolor, la angustia, la agonía de saber que iba a entregar su vida, pero aún así se sometió a la voluntad de Dios. Creo que es el ejemplo y el modelo perfecto de lo que todos los cristianos tenemos que hacer: renunciar a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos, y someternos a la voluntad de Dios. Y yo creo de que esa es una de las más enseñanzas del liderazgo, ¿verdad? Real, Que sí. nosotros podemos encontrar en la vida de Jesús en este sentido. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque hubo una rendición total de su voluntad, de sus pensamientos, ¿verdad? De lo que humanamente él, ¿verdad?, sabía que iba a pasar y no quería hacer en ese sentido, pero ¿sabes qué? A esto he venido, ¿verdad? A esto he venido. Y Juan 3:16 lo explica. Así Esa. es, y creo que es de los versículos más hermosos ¿Quieres que decirlo, todos los ¿quieres decirlo tú cristianos- en vez de...? Pues me das el honor. Te doy el honor. Y es que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la cruz no fue un accidente, no fue algo que suscitó porque así sucedieron las cosas. No, la cruz fue una decisión. Amén. Fue el plan de redención, algo que ya estaba pactado, algo que ya hay Sí. profecías Sí. que hablan sobre Sí. eso. Entonces fue un suceso tan importante que primero que todo marcó un punto de inflexión en la historia. Sí. Antes de Cristo, después de Sí. Cristo, porque marcó. Y además de eso causó en la gente una posición. Nadie se quedó neutral, nadie fue indiferente a lo que pasó. Unos se burlaron Sí. con toda la intención, otros dudaron, no creo, y agarraron esa posición. Bueno, por algo le habrá pasado incluso. Y otros creyeron, y a los que creyeron, wow. Dilo. Es que es tan poderoso, porque imagínate en esos tiempos lo complicado que debió haber sido para ellos creer. Yo siempre he pensado que para nosotros en estos tiempos es más sencillo de alguna manera, porque tenemos todo documentado. Tenemos la palabra que está comprobado que es verdad, Sí. infalible. Imagínate ellos en aquel momento que estaban esperando un libertador político que los liberara del yugo de Roma, pero Dios quería liberarlos del yugo del pecado. Amén. Y eso era algo que ellos no podían comprender. Y no siento que creer en Cristo, a pesar de las profecías, no era sencillo para ellos, porque estaban padeciendo una opresión física real. Sí. Entonces, imagínate este escenario en donde Cristo va a la cruz, agoniza, muere por nosotros, y no le creyeron. Y luego cuando resucita, los que sí le creyeron, ¿te imaginas la fiesta, la alegría y el gozo que debieron haber sentido las personas que presenciaron ese momento? Si nosotros hoy en día, después de 2000 años, sentimos esa alegría y ese gozo, no me quiero haber imaginado esas mujeres que fueron al sepulcro y no lo encontraron. Sí. Wow, eso debió haber sido
O sea, algo... Que el gozo no fue así de inmediato. Sí. Exacto. Porque empezaron a llorar y a preguntarse, ¿a dónde ¿A se han dónde? llevado al maestro? Lo sacaron. Lo algunos. sacaron, se lo llevaron así. Exacto. ¿Qué pero, ocurrió? Pero los que le creyeron, imagínate haber sido parte de ese grupo que sí creyó. O sea, eso debe haber sido muy top. Pero te imaginas la cronología, cómo venimos, ¿verdad? De que hubo la entrada triunfal, ¿verdad? Y luego, pues él va al templo, ¿verdad? Como pastora lo estaba diciendo y todo esto, ¿verdad? La oración del Getsemaní, ¿verdad? Y muchos de nosotros, ¿verdad? Lo que resaltamos es la crucifixión de él en viernes, pero en realidad él fue crucificado en el jueves, cuando él hizo esta oración, ¿verdad? Donde él le dijo, pero no sea mi voluntad, que se haga tu voluntad. Se estaba entregando. Allí fue donde yo creo de que él dijo, ¿sabes qué? Ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada más que pensar, ya no hay nada más que decir. La hora ha llegado. Este detalle lo cambia todo, porque no lo mataron, no le quitaron la vida, no él la le dio. quitaron la vida, él se entregó. Amén. Ajá. Él tomó su vida, tomó toda, y a ver, siendo Jesús completamente humano, pero completamente divino, Ajá. él, pienso yo que pudo haber decidido otra cosa. En medio de la agonía y del dolor, ¿quién iba a soportar tal cosa? Pudo haberlo hecho y soportando todo esto. Tenemos el viernes, pero ¿qué pasó el sábado? Si me permiten, les Claro comparto. que sí. Llegó el sábado, oscuridad y silencio, y pareciera que todo terminó. Y pareciera también que el pastor sabía el contenido de este programa, porque él compartió algo súper interesante. Está comprobado con Compártalo. libros de historia, ¿verdad? Que ese día hubo un eclipse como nunca antes ha existido, de tal manera que habiendo luz del día, se puso oscuro como la noche, ¿verdad? Y nos explicaba bien bonito lo que puedo compartir Claro un que poquito de sí. lo que tuvimos esta mañana. Sí, Tuvimos compártalo. una enseñanza muy intencional. Ajá. Y yo también venía con esos mismos pensamientos, que aunque este sea simple y sencillamente una conmemoración de la Semana Santa, no lo tomemos a la ligera. No lo tomemos a la ligera, sino que todavía vengamos con mayor intención y determinación de saber que Cristo tomó mi lugar. Amén. La cruz, la paga del pecado, la muerte era para mí. Mas sin embargo dijo, hazte a un lado, yo lo hago por ti, ¿verdad? Y que ese día se oscureció de tal manera porque estaba ocurriendo la ira de Dios. No por el pecado del pasado, de lo que nosotros conocemos, por ejemplo, por decirlo así, los del Antiguo Testamento, no por el pecado de los que estaban presentes ahí únicamente, sino todavía por nosotros y por los que han de nacer. Sí. Tanto así Exactamente. tomó el pecado Dios del mundo entero. Así que imagínense ese momento de Jesucristo, porque dice Eli, Eli, lama sabachthani, donde se traduce supuestamente como Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Dios, que no tolera, tuvo que voltear su rostro de Jesús y en ese momento sentirse en esa terrible soledad pensando que todo había acabado. Sí, exacto. Entonces, lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Y lo que estamos conversando acá, todo lo que aconteció, no lo tomemos tan a la ligera en este sentido, ¿verdad? El sábado hubo un silencio, el sábado, ¿verdad? El Señor descendió, ¿verdad? Y arrebató las llaves, ¿verdad? Y venció la muerte, ¿verdad? Pero el domingo, Joelis. El domingo todo cambia. En Lucas 24:6 ¿Qué dice? dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que él habló cuando estaba en Galilea. Amén. No Amén. está aquí, ha resucitado. Esa Amén. es la buena noticia, el saber, el confirmar que Jesús venció la muerte, que hay tantas cosas a las que nosotros le podemos temer.
al tiempo, a las cosas que pasan y saber que Jesús venció la muerte, Amén. es como, Señor, sé que puedo poner toda mi confianza en ti. Entonces, el pecado, la muerte fue vencida, el pecado fue roto y la esperanza restaurada. Amén. Y ahora caminamos en victoria. Amén. Esa victoria que nos dio Cristo en Amén. la cruz cuando venció todo, todo lo que nos tenía oprimidos, el pecado. Y confiando en que todo lo temporal que enfrentamos fue vencido en la cruz del Calvario. Amén. Y entonces Creo es que- válida una pregunta aquí. Sí, sí. Yo quiero hacer una pregunta. A ver. Si Jesús está vivo, ¿por qué sigues viviendo como si no lo estuviera? Esa es una muy buena pregunta. Sabemos que vive, Él reina. Y el viernes pareciera que era derrota, pero el domingo fue victoria. Amén. Y hay algo que se mencionó hace rato, que es una de las, creo que es de mis partes favoritas de lo que sabemos del momento de la muerte de Cristo. Cuando el velo fue rasgado Sí. de arriba hasta abajo. Yo no lo entendía al principio cuando empecé a ver la palabra. Luego comprendí que en los tiempos en el templo había una cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo, Sí. y que pues no cualquiera podía entrar al lugar santísimo. Pero cuando Jesús muere, da su último aliento en la cruz, el velo se rasga de arriba hasta abajo. Y eso representa el acceso que nos dio la sangre Amén. de Cristo nos Amén. da acceso al Padre a través de Él. Él es el único intermediario entre la humanidad y nuestro Padre Celestial es Jesús. Pastora, entonces ya para ir finalizando, sabemos que Jesús se entregó en la cruz por mí. Jesús murió por mí. Y Amén. adivinen qué más. Jesús resucitó por mí. Amén. Y claro, por todos nosotros. Porque esa es la base fundamental de nuestra fe. Si Jesucristo no hubiera resucitado, todo el mundo dijera, pues ¿dónde está tu Dios? Está 3 metros bajo tierra, de ninguna manera. Y lo más interesante es que Él se fue paulatinamente presentando a sus más allegados. En este caso no fueron hombres, I'm sorry, fueron mujeres Sí. que iban, ¿verdad? Con hierbas aromáticas y aceites para darle un tratamiento al cuerpo. Y ya después de ahí, también paulatinamente se fue presentando a sus discípulos y en total después más de 500 personas fueron testigos de este evento maravilloso que fue el cambio, la semana que cambió la humanidad. Amén. Amén, amén. Y hemos estado hablando de esta gran semana porque es lo que estamos celebrando Amén. precisamente ahora. Y quizás nosotros sabemos la historia, la hemos leído, la hemos escuchado, pero hay una pregunta, ¿verdad?, esencial y que creo que debemos analizar esta semana. Porque podemos conocer la historia y, como yo decía anteriormente, podemos conocer la profecía. El pueblo judío se caracterizaba en que se memorizaban, Sí. no toda la Biblia, lo que tenían hasta ese entonces, ¿verdad? Rollos. Que era el Pentateuco, El Pentateuco. que se repetía y la gente se lo aprendía. Entonces, a veces repetimos las cosas solamente porque lo hemos memorizado, ¿verdad? Pero no lo hemos entendido. Y creo que esto es lo que pasó con la muchedumbre que no lo entendió. Sí. La verdadera razón por la cual Jesucristo vino e hizo todas las cosas, no solamente esa semana, todas las cosas que Jesús hizo desde el momento que comenzó su ministerio fueron intencionales y con propósito. El propósito de que pudiéramos reconocer que nosotros como humanos nos hemos descarriado y que necesitamos acercarnos a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial, y que se necesitaba un sacrificio perfecto, y en este caso Jesucristo, ¿verdad? Entonces,
a lo que voy es que no solamente recordemos esta semana los eventos, todas las cosas que pasaron, pero que podamos analizar nosotros y hagamos esta pregunta: ¿quién es realmente Jesús para ti? Yeah. ¿Verdad? ¿Es ese libertador político que ellos pensaban? Sí. ¿Es ese genio que nada más voy y le pido un deseo? Y le pido un deseo y si no me lo Sí. concede, entonces ya no es mi Jesús. ¿Quién es Jesús verdaderamente para ti, para Amén. nosotros? Y ya nos tenemos que despedir, estamos sobre el tiempo, no sin antes agradecer a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión en vivo. Gracias a Becky por tus saludos y tus bendiciones. También quiero mencionar el comentario de Elisa Aguirre. Ella menciona y dice: creo que entender no es suficiente, es entender y recibir para poder apreciar el gran precio que se pagó por un gracias así, que para nosotros es gratis. O sea, el precio que pagó de su gracia, que para nosotros es gratis, pero se pagó un precio. Gracias por los comentarios. Y también quiero pedir a todas aquellas personas que nos están mirando o van a estar mirando posteriormente este podcast, esta transmisión, invite a una persona que usted conoce que no sea suscrito a YouTube Mañanas Determinadas y dígale: vaya y suscríbase. Tenemos una cantidad suficiente de personas que nos están mirando y queremos que tú vayas a una persona que tú sepas que no sea suscrito y invítale, dile que se suscriba, porque necesitamos llegar a una meta y yo sé que ya pronto llegamos a eso. Así que vamos a estarnos despidiendo. ¿Algo más que quieran añadir? Sí, yo quería compartirles para despedirnos lo que dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Amén. Así que ayúdanos a evangelizar, porque todo el contenido que nosotros tenemos en nuestros programas es con la intención de edificar y de llegar a aquellas personas que están necesitando de este Jesús que nosotros estamos compartiendo y predicando. Así que, por favor, compartan, suscríbanse y sobre todo denle like a este programa para que pueda ser fomentado y así pueda ser recomendado a más personas a que lo miren. Así que nos despedimos. Amén. Muchísimas gracias Dios los y será bendiga. hasta la próxima. Dios les bendiga.